Vive, siente, sueña, ama y siempre cambia. Surge para darle un giro a tu vida. Escuchar puntos de vista de distintas personas, expertas y no tan expertas, y darnos cuenta que todo en la vida es un cambio. Tengo un amor por la comunicación desde pequeña y sé que este es el momento de llegar a ti y a miles de personas. Quiero regalarte un espacio para ti, para profundizar y hacer este mundo un lugar mejor. Dejemos el paradigma de nunca cambies y mejor, siempre cambia. Bienvenidos a un episodio más de Siempre Cambia, donde este día la verdad que tenemos un invitado especial, muy especial porque yo lo conozco desde que tenía 11 años. Cabe destacar que tengo 21 y yo estaba chiquita y de verdad lo veía con mucha admiración y en este momento te sigo viendo con esa admiración. Entonces es por eso que eres una persona ideal para estar justo en este podcast. Gracias. Y para que ustedes lo vayan conociendo, que la mejor parte es a través de la charla que vamos a estar teniendo aquí. Pues ahora sí que él es Carlos Gutiérrez, es una persona que aparte de ser profesor en varias universidades y justo algo que escuché antes de que entráramos, una persona que lo saludó le dijo, es que tú estás sembrando conciencia en las personas, es lo que va a hacer también aquí en este podcast. Pues ahora sí que tiene diversas maestrías, diplomados, también es coaching, pero lo más importante es la esencia que él es y ustedes la van a ir descubriendo en el transcurso de la entrevista. Entonces, ¿cómo te sientes de estar aquí, Carlos? Nervioso, Gema, nervioso, aunque no lo creas. Siempre me preguntan, oye, pero es que tú ya no te cuesta hablar y nada, no, siempre tenemos nervios. Los comunicólogos siempre tenemos un poquito de nervio, pero muy feliz y agradecido por la invitación. La verdad es que siempre cambia, me tiene con cierto nervio, pero muy emocionado y agradecido. Pues ahora sí que un reto más que ahora sí que vamos a pasar juntos. Y justo lo platicábamos en un principio, a veces cuando somos como los que entrevistan, no estamos acostumbrados de cierta manera a tener el control, es de que, a ver, ahora me van a preguntar, ¿y qué van a preguntar? ¿Y qué tengo que hacer? Sobre todo eso, o sea, la verdad es que uno está acostumbrado a llevar la batuta y a la hora de que, no, ahora te toca acá. Ay, híjole, pues bueno. Pero ese es el mejor ejemplo que Sí. ahora sí que como comunicólogo y como también docente y toda esta cuestión se da, pues no quiere decir que las cosas no nos den miedo o nervios, sino Claro. que aún con eso lo hacemos, porque si no, imagínate, yo creo que las cosas más interesantes de la vida o que más nos gustan y nos retan, muy probablemente no las haríamos. Me vas a tener que aplacar, Gemma, porque si no voy a terminar yo queriendo entrevistarte por ese control que tenemos tan arraigado, ¿no? No importa, pues ya no pasamos de que te la lanzas y toda esta cuestión, pero bueno, para entrar en materia, Bien. me gustaría que nos compartieras quién es Carlos y por qué ha estudiado lo que ha estudiado. Híjole. Fíjate que esa pregunta, hago diversos talleres y es una de las herramientas que utilizamos, ¿no? Comenzar a hacer la rueda de la vida y siempre la pregunta del quién soy, ¿no? Y es bien fácil aventárselas a los demás, pero ya tenía rato que no me la hago a mí. Ok, bueno, ¿quién es Carlos Gutiérrez? Pues así te lo digo, o sea, así, un ser humano soy un joven de 30 y no sé qué años, lo dejamos así, de 30 y tantos años, que la verdad es que soy apasionado de lo que hago, me gusta mucho lo que hago, eso sí, si voy a hacer algo, la verdad es que lo hago con mucha pasión, trato de hacerlo con mucha pasión, eso sí te lo puedo decir. ¿Qué te puedo decir? Multiusos, multifuncional, no sé cómo decirlo, Y como él. pero no sé. ¿Qué te puedo decir? Vamos con las preguntas mejor. Va, que va. Venga. Pues ahora sí que todos somos esos preciosos seres que comparten y creo que esa es una de las habilidades o de las cosas que yo valoro mucho de ti, sino que ese saber que tú tienes realmente lo pones al servicio de las personas y de la sociedad. Creo que eso es un punto como muy, muy importante. Ok, algo que a mí me llamó mucho la atención justo en la academia, una clase que me tocó estar contigo, es tu perspectiva de vida que tienes sobre la persona, sobre los pensamientos. Claro. Y sobre todo eso que manejamos, y creo que de ahí va que ahora seas coach de vida en PNL. Y yo creo que justo el PNL es algo que lo veíamos también en la clase, muchas veces hemos escuchado, pero, o sea, cero, ni sabemos qué es, qué significa, para qué sirve, cómo se come, qué sucede. Así es. Entonces, a mí me gustaría que entráramos un poco en materia en eso, de qué es la programación neurolingüística y para qué nos sirve. Sobre todo comienzo con esa parte del para qué, lo acabas de decir muy bien. Vivimos en un mundo que después de esta pandemia la verdad es que las enfermedades mentales han estado a la orden del día. Entonces el hecho de nosotros comprender cómo funciona nuestra mente es algo importantísimo. Para mí sería básico. De hecho, constantemente estoy revisando, por ejemplo, a ver qué está haciendo el mundo, qué están haciendo los demás países en materia de salud mental, ¿no? Es muy complejo, ¿por qué? Porque hablar de programación neurolingüística
es como luego ponerle una barrera, barrera. una barrera. ¿Y eso qué es? ¿Y con qué se come? Y eso no. La verdad es que PNL lo podemos practicar todos. Es programación neurolingüística, es decir, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que esa vocecita interior que lamentablemente por cultura, costumbres y demás, casi siempre va la tendencia a lo negativo. Y entonces nos perdemos de un buen de cosas. Cuando nos damos cuenta de que podemos resignificar ciertas creencias, de podemos resignificar ciertas frases, palabras y demás, y todo lo que potencializamos con un simple hecho de cambiar esa narrativa, dices, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no lo había hecho antes? Y cuando aprendes esto, lo quieres compartir. O sea, quieres meterte en la cabecita de los demás y darles una sacudida. Así y, como que, tú me vas a poder cambiar. Sí, exactamente, porque realmente podemos cambiar. Y todo siempre cambia. De ahí va también todo, ¿sabes? Es muy curioso porque justo muchas veces en las conversaciones que tenemos en los episodios, pues se hila a que de ahí surgen. Algo que yo también noté y nos pasó justo ahí, muchas veces lo vemos como algo imposible, ¿no? Bueno, a mí me pasó cuando empecé como en esa onda de empezar a meter otro tipo de información y empezar a cambiar las creencias limitantes, que Claro. es bien complicado. Totalmente. Bien complicado porque así nos hacen verlo. Yo soy fiel creyente de eso. Si nos hicieran verlo desde una perspectiva que así es y así tiene que ser y no por difícil o fácil, simplemente que es, fuera más sencillo. Pero a mí me gustó mucho una dinámica que justo nos hiciste en esa clase, que tenemos tanto creencias limitantes, pero también creencias potenciales. Claro. Y creo que esa información es valiosísima y también me gustaría que se las compartieras con un simple ejemplo, vaya, porque parece algo tan insignificante, pero llega a tener un cambio de semántica y en el contexto súper intenso. Muy ¿Y cómo intenso. podemos vivirlo? Sobre todo eso, llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que aquí es el gran poder de la palabra, Gemma. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? Y aquí, por ejemplo, bueno, yo no tengo la dicha de ser papá, pero para quienes son padres de familia les encargo muchísimo. Yo sé que no existe un manual, no existe un manual de padres de familia. Oye, aunque exista, es No, diferente. es distinto cada vez y cada vez va cambiando, ¿no? Pero sí tener muy consciente de las palabras que decimos. Porque yo, por ejemplo, tengo 12 años dando clases en universidad. Yo definitivamente admiro a todos los colegas que dan clases en primaria, en secundaria, en prepa. Yo no tengo la capacidad, así te lo digo, yo no tengo la capacidad, la paciencia para estar con los pequeños, pero me toca recibir a los jóvenes y es una cosa, es bien difícil, Gemma, observar cómo traemos creencias que nos están aplastando, que nos están limitando, porque fueron aprendidas. Porque por angas o mangas, la forma en la que nos relacionamos en familia, el contexto cultural, donde te desarrollas, Sí, donde creces, y de repente, perdón por la expresión, pero donde eras tachado de, es que es el tontito, es que estás bien, no voy a decir palabras, ¿verdad? No se puede, y empiezan las etiquetas. Y el problema es que nuestro cerebro es tan inteligente que se las va quedando. Y entonces se convierten en creencias que están muy arraigadas con nosotros y son creencias limitantes. Llego yo a una edad adulta en la que yo ya puedo tomar decisiones, pero no tengo la capacidad emocional para poder discernir y quitarme todo eso y decir, oye, pues toda la vida crecí diciéndome que era esto, que era aquello. Yo me lo creí y yo generé nuevas, sumadas a ese negativismo, ¿no? Y entonces vienen frases que a lo mejor ustedes que están en casita nos ha tocado compartirlas, Gemma, a lo mejor de decir no puedo, No es para mí. el no merezco. El no merezco es una de las que más me pica. Cada vez que escucho a una persona que dice es que yo no merezco, digo, imagínense el daño que traemos para que una persona diga no merezco, no merezco, esto no es para mí, no soy suficiente. Es otro de los daños muy cañón, y que vienen arraigados, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en distintos ejercicios a través de una metodología de coaching, por ejemplo? Es resignificar, y todas esas creencias que ya traemos arraigadas, que son limitantes, Gemma. Imagínate que a ti te hubieran dicho, ¿sabes qué? Es que tú no puedes, no, es que tú eres mujer y no es para ti. Es que no es para ti. Y cuando te das cuenta de que puedes resignificar y que el no puedo se convierte en sí puedo, que el no puedo se puede convertir en decir, es un reto, me va a costar trabajo, pero es un reto, quiero hacerlo, es muy distinto. Y que imagínate que todos los días una persona que en lugar de decirse no puedo, comience a decirse, el sí puedo, lo voy a intentar, es un reto, sí quiero, que todos los días lo tengamos. He tenido personas que he acompañado en procesos que de repente me mandan evidencias de sus habitaciones y en el espejo
Todas los las post-it, afirmaciones, las ¿verdad? afirmaciones, efectivamente, porque funciona realmente, porque así como esas palabras se nos clavaron y nos estuvieron taladrando y nos limitaron, también podemos resignificarlas y esas llevarlas y decir, oye, claro que sí puedo, y por supuesto que quiero hacerlo. Y ahí tú mencionas algo que yo rescato mucho y probablemente si vas a iniciar a cambiar esas palabras y todavía sumándole en que si te los vas a decir, por ejemplo, en voz alta y en el espejo, si en un principio sientes raro el decir Claro. tú eres capaz, confío en ti y te sientes medio, oye, que me mosco, me picó, es normal, o sea, siéntelo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque probablemente el hecho de cuando te vayas a empezar a cambiar esa mentalidad, pues se siente como extraño. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero date cuenta que es un proceso completamente normal y síguelo haciendo y ya después a mí me pasa que ya me veo en el espejo y tú puedes, baby. Y en un principio como que, es más, hasta daba pena, aunque Claro. lo dijera bajito. Entonces, Claro. creo que esa parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que sucede. Entonces, pues está bien, va a pasar, después te va a encantar hacerlo y vas a descubrir el poder que eso tiene. Y justo antes de cambiar de tema aquí, a mí me gustaría como mencionar esto. A mí muchas veces me cuestionan y me dicen, es que tú eres muy buena para hablar o tú eres muy buena para improvisar o tú esto. Y les digo, ok, pero es que no es algo que sea de la noche a la mañana, es una habilidad que se practica y creo que eso es algo tan importante que todos lo sepamos y en cualquier ámbito o área en la que estemos hablando. Que todo son horas de vuelo. O sea, Carlos no es Carlos por lo que ha hecho en un día. Carlos es Carlos por lo que ha vivido en todo el proceso de su vida y también no nada más esa parte de que se podría decir de las cámaras o la parte bella que disfrutamos, sino también por esa parte a lo mejor oscura o esa frustración o ansiedad que a veces surge, sino que creo que eso es lo que yo rescato y también que nos demos cuenta y seamos muy conscientes de verlo desde ese punto y que todo, por eso está el yin y el yang, todo hace la vida perfecta. Totalmente, lo acabas de decir muy bien, Gemma, es lo que nos gusta, lo que disfrutamos, pero también las partes oscuras, el dolor que muchas veces callamos, y eso es muy, muy, muy importante. Yo, por ejemplo, mira, la verdad es que no sé dónde inició, ahorita que lo mencionas, no sé dónde inició. Cuando yo estaba en la prepa, yo de niño, las personas que me conocen saben que yo fui una persona muy tímida, muy inseguro, yo nunca me imaginaba dando charlas o estando arriba de un escenario enfrente de 15,000 personas, ni de chiste lo hubiera imaginado. No me paraba, en el salón de clases, no me paraba a tirar al bote de la basura, así. Okay. O sea, ese era mi grado de timidez, de inseguridad. Anoche, por ejemplo, tuve una sesión de coaching con un chavo, y lo estaba escuchando y dije, ay, jole, nomás que no puedo meterme directo a decir, es que es esto y esto. Tengo que ayudarle a que él descubra su proceso. Pero me hizo recordar toda esa parte. Yo me acuerdo que en la prepa, cuando estas materias que te ayudan a ver qué quieres estudiar y demás, yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Yo iba a ir a ingeniería en sistemas computacionales. Me iba a ir a Aguascalientes, ya había hecho el examen. Cosas de la vida. Pasó algo bien curioso, Gemo. A ver, cuéntanos. Resulta y acontece que a mí me da viruela, lo que le llaman viruela, a los 18 años, al salir en los últimos meses de la preparatoria. O sea, ya estabas grande. Ya estaba grande, entonces, sí. Imagínate, la verdad es que es cierto, pega mucho más duro. O sea, tú sabes que, por ejemplo, a un niño le salen brotes que te gusta un día y luego ya se empieza a secar, la temperatura baja y se empiezan a secar las costritas y lo cuidas y no pasó nada. El problema conmigo no, el problema es que conmigo es que yo duré 7, 8 días con brotes. 8 días con brotes y todo fue en la cara, en la cabeza, todo. Yo no tenía ni un milímetro limpio. O sea, y ahora todo súmale fue que acá. es que mira cómo me veo cuando al niño le vale cómo se ve. No, exactamente. No, Sí, fue una masacre. La verdad es que me quedé con varias cicatrices, con varias marcas. En el cuerpo no tuve nada. Solo en la cara. Solamente en la cara. A 2 meses de salir de la preparatoria. Fue un golpe muy interesante, ¿por qué? Porque ahí fue cuando salen los amigos, ¿no? Hubo mucha gente cercana que, pues ni tan cercana, que demostraron que les importaba más la apariencia. Porque yo, o sea, aparte de que quedé hinchado, quedaron las marcas y demás. Sí. Y era muy difícil, Era muy difícil porque, de hecho, yo detuve mis estudios. Yo salí de la prepa y yo no quise volver a estudiar. Yo le pedí a mis padres, yo ahorita no, aguántenme. Y tardé 1 año en iniciar a estudiar. 1 año y aún así me fui y me regresé. O sea, fue un proceso un poquito complejo. A los 2, 3 años, a los 21 años ya fue cuando me fui a estudiar comunicación. No sé cómo terminé en comunicación. La verdad no me acuerdo. Fui a hacer a una universidad, fui a hacer un psicopedagógico. Y pues me fui a sociales. Entonces me fui al área de comunicación. Órale, perfecto. Entro porque me gustaba la radio. No sé en qué momento me gustaba la radio.
Sí, sí. Sí, la verdad es que esa era mi intención, pero ahí van los golpes de la vida. Segundo cuatrimestre, una maestra de lenguaje sonoro, de radio, me dice, tú no tienes voz para radio. Te la creíste. Entonces ya sabrás el morro que entró por estudiar radio, el morro salió de la clase a chillar al baño. O sea, Sí, sí, literalmente, o sea, sí, pues claro. Por eso estoy O sea, aquí. ajá, Se ajá. quedaba aquí. Te mataron, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué voy a hacer? O sea, bueno. Pues siempre va a haber gente que te apoya, o tú mismo le vas rascando, fueron surgiendo más áreas, de tal forma que le tomé mucho cariño a la comunicación corporativa, comunicación dentro de las empresas. De hecho, yo la licenciatura la saqué con especialidad en comunicación corporativa. Dije, me queda claro que los medios no son para mí, pues entonces me voy por lo corporativo. Al entrar a lo corporativo, Gemma, me topo con que las organizaciones necesitan mucha atención en la comunicación interna, en cómo nos relacionamos, en cómo los departamentos nos relacionamos, en que el clima laboral, en que el conflicto que puede haber entre las personas que trabajamos, porque imagínate, tú y yo trabajamos, pero súmale que somos a lo mejor 15 personas más en un mismo espacio, son como 20 temperamentos diferentes, o sea, Sí. es una situación que después con la vida dije, ¿sabes qué? Pues me hacen falta herramientas. Me gusta esto, pero no lo comprendo, no me alcanza. Sí, o sea, no lo Ajá, entiendo, pues, vaya. que O sea. ¿cómo les apoyo yo aquí? Y fue cuando me puse a estudiar maestría en administración, la maestría en administración, por la tendencia hacia recursos humanos. Pero antes, paréntesis, fíjate qué curiosa es la vida, que al salir de la carrera, ya con la especialidad de comunicación corporativa, yo dije, no, pues ya me voy a poner a trabajar en empresas y demás. Pues no, la primera oportunidad que se dio de trabajo fue en radio. Toma, ¿en cuál radio estuviste? A ver. Fue en radio. Y tú con la maestra. Pues no tengo voz, pero mira dónde estoy. Según Así, usted. y fueron 3 años que disfruté en radio, aquí en Tepatitlán. La verdad es que fue bien raro porque yo el género yo no lo manejaba. A mí antes la banda no me gustaba ni para nada. Y hoy en día no te concibo una buena fiesta sin banda. Que ya se hizo parte Sí, claro, de ti, por supuesto. A los 15 días yo ya estaba en tu casa tarareando canciones de banda y dije, ya valió. Pero ¿en cuál radio estuviste? A ver, En eso. Radio Aurora. Ah. Radio Aurora 99.1. Sí, así es, aquí en Tepa. ¿Qué te estuve- hizo antes de que pases a otra cosa? O sea, y siento que es una parte muy importante. ¿Qué sentiste o qué pasó por tu cabeza cuando tú traías esa creencia probablemente de que tu maestro, o sea, la persona a la cual tú le estás aprendiendo, te dijo, tú no tienes voz para eso y ahora tienes la oportunidad de ir en radio? ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Porque tú lo querías, pero tenías esa vocecita también. Fueron 2 cosas. En el proceso de la carrera, después de ese golpe, en el proceso se dio la oportunidad estaba en Guadalajara estudiando, un casting en una estación de allá. Bueno, voy al casting, fuimos varios compañeros, voy al casting y me acuerdo que el casting me marcó muchísimo, mucho, y hasta la fecha siempre lo voy a recordar y lo comparto. Porque entonces yo estaba en cabina, el operador nos da 3, 2, te da cue, y empiezas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, no, espérame, porque me puse nervioso y dije, vale, espérame, otra vez, ok. Me da cue otra vez, 3, 2. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en radio, aguántame. Se abre la puerta de la cabina, creo que era el productor, entra el productor y literalmente me dijo, nomás con otra palabra, pero dice, a ver, morro, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Porque tengo una fila de gente que sí lo quiere hacer. Y tú así. Y dije, verde. O sea, Sí. obviamente no quedé en ese casting. Me quedó claro que no quedé en ese casting. Pero de verdad se grabó tanto el que sí es cierto. Y se lo platicé a un maestro de la universidad, le dije mi experiencia porque estaba medio frustrado por eso. Y me viene entonces y me dice, Carlos, dice, es que es la realidad. Dice, entiendo que tengas limitaciones, que no tengas las habilidades desarrolladas, pero si quieres hacerlo, entonces hazlo. Si quieres, hazlo. Y me dijo una frase, en aquel entonces se utilizaba mucho el Messenger, el de los zumbidos, el verdecito. A mí no me tocó, pero lo he escuchado. Bueno, entonces, y me puso una analogía, dice, mira Carlos, es una realidad, mientras tú estás en Messenger, alguien del otro lado del mundo se está preparando. Y eso es muy cierto. Y lo digo porque estos aparatitos están consumiendo, híjole, demasiado. Ahorita es un conflicto, es un tema que de hecho queremos entrar en investigación, porque está generando no solamente problemas a nivel mental, es de salud, es producción, es infinidad de cosas lo que nos genera el aparato. Bueno, paréntesis, ¿no? El caso es entonces de que yo, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Se me quedó muy grabado y yo dije, bueno,
cuando entré a la radio aquí, porque se dio la oportunidad, y fue laborar 2 meses gratis. Así nos lo plantearon. Así nos lo plantearon porque dicen, ustedes no tienen experiencia, entramos a Vamos a ver si la arman de cierta manera, ¿no? Ajá. Pero es apasionante. O sea, yo me enamoré de la radio y hasta la fecha extraño muchísimo la radio, mucho la radio. Yo salí por diversas cuestiones, tenía que regresar a Guadalajara, fue cuando quise ir a estudiar la maestría, no se me acoplaron los tiempos, tuve que dejar la radio. Pero, híjole, son esos procesos, ¿no? Son esos procesos que dices tú planeas algo, o tú planificas algo, mejor dicho, que es uno de los puntos que hay que aprender también, que nosotros podamos planificar, y a veces nos cerramos y decir, ok, sí, los que somos controladores, sí. Los que somos controladores es, ok, quiero planificar y yo ya puse, voy a hacer, ok, pero no nos enseñaron a planear, en el sentido estricto de lo que es planear, así, sobre el aire, por así decirlo, que eso es lo que deberíamos hacer, porque entonces, en tu planeación, imagínate, Gemma, tú ya habías planificado algo, hubo una circunstancia externa que te hace que el caminito ya no va a ser así, va a ser así. Ajá. Y entonces, al no estar como tú lo pensaste, ¿qué genera? Ansiedad. ¿Qué más? Frustración. Y demás. Y entonces comienzas a irte para abajo y comienza el proyecto a... Incluso puedes hasta empezar a dudar, o sea, de que... Sí, totalmente. Y si nuestra habilidad fuera planear, nos vamos a dar cuenta de que no va a pasar nada. Que simple y sencillamente tengo que hacer ajustes, porque la meta la tengo bien definida, el objetivo está bien definido. Si me cambiaron la forma o la ruta de llegar, no pasa nada, porque tengo la habilidad de permear esos cambios, esos retos, obstáculos o como tú le digas, pero el objetivo está definido. Pero para el objetivo, entonces, tendríamos que tener un propósito bien establecido, siempre un para qué. Y yo creo que esa es una de las partes que marcan muchísimo, porque ahorita que tú mencionabas justo que cuando te dijeron, lo vas a hacer o hay muchísimos ahí afuera, yo creo que ese tipo de situaciones probablemente te va a pasar a lo mejor en cierta área, pero llega un punto en donde sí es cierto, uno ve y a lo mejor mentalmente lo queremos hacer, pero dices, no, es que, bueno, a mí me ha pasado que no, es que te sientes chiquito, esto y lo otro, y te crees esas mismas cosas hasta que dices, a ver, chiquito, grande, la gente la va a hacer, o sea, si a esas formas hay gente que ha hecho cosas ya antes que tú y también lo va a hacer más grande, entonces creo que también no importan los tiempos, no importan los procesos, pero sí agarrar ese baldazo de realidad que suena cruel, pero yo creo que si no fuera por esas situaciones, no encontráramos nuestra grandeza. ¿Por qué? Porque entonces vamos cómodos. Y ese tipo de situaciones hace reaccionar y decir, no aguanta, entonces si lo quiero, aunque me cueste. Exacto. ¿Por qué? Porque la vida no siempre nos da una segunda oportunidad. Sí encontramos muchas, porque tampoco no quiero que sea como que irnos a la parte radical, pero el tren pasa. Y probablemente sí, puede dar una segunda vuelta, pero ¿cuánto tiempo tuviste tú que esperar? Claro que también las situaciones y los momentos llegan en el momento preciso, pero pues sí darnos cuenta que la vida va a seguir corriendo. Tan solo los 5 minutos que tenemos antes ya no los tenemos, y si realmente lo queremos, pues es ir con todo y eso. Y otra cosa que yo rescato mucho de lo que pasó también cuando entraste al radio, que te mencionaron sobre esos 2 meses trabajando, pero sin ganar, en este caso económicamente, yo creo que eso es una de las cosas que te ha formado desde ese momento y hasta ahorita, porque ahí realmente te diste cuenta que es tu propósito de vida. Sí. Justo es lo que dice Robert Kiyosaki, no sé si has leído, bueno, ese yo lo escuché, el audiolibro o el libro de Padre Rico, Padre Pobre, claro. Que justo los tienen un cierto tiempo donde no van a ganar, y cualquier persona pues de mentalidad clase media, dices, ¿cómo no voy a ganar? O sea, no, ni de broma, pues yo estoy aquí para ganar, desde eso. Y la enseñanza ahí es, ok, el dinero se construye pensando y creando, pero yo creo que eso te marcó tantísimo, sí. Porque sin duda eso fue algo que fue orillando a que encontraras tu propósito de vida. Y otra cosa que quiero también retomar y rescatar ahí, yo cuando descubrí que justo eso, que como yo tenía pensado, ay, sí, mi vida esto, hasta horarios, ¿no? Porque nos enseñan de que, de tal a tal hora vas a hacer esto, y claro. Check, y si no haces check, o sea, ya fallaste, y eres la peor persona. Bueno, así lo percibía yo antes. Claro. Entonces tú dices algo, ¿qué pasa? Si nos enseñan a planificar, o sea, a desarrollar la habilidad de encontrar el camino, fueran las cosas diferentes. Y yo creo que por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, tanto tú desde la parte que sí puedes cambiar en tu entorno y este tipo de espacios, para brindar esa información y que realmente se logre lo que uno quiere, aunque no las cosas pasen como nosotros queremos. Como nosotros queremos, definitivamente. La verdad es que a mí me apasiona mucho el desarrollo humano, mucho. Cuando yo entré entonces a las empresas a través de la maestría, decir, ok, me gustó mucho
la parte de recursos humanos. Claro, por ejemplo, en la parte de administración, yo definitivamente soy pésimo con las finanzas, soy pésimo con macroeconomía y microeconomía, las pasé gracias a un compañero, lo acepto, en la maestría, también en Guadalajara. Pero la parte del talento humano me agradó muchísimo y es donde decimos, oye, tenemos que potencializar al humano, al colaborador, porque desde ahí partimos, desde una era de calidad en que no es el trabajador, no es el empleado, es el colaborador. Cambiamos ya incluso la palabra, Sí, porque desde ahí comienza la percepción que tenemos. Y es entonces es formar equipos de trabajo, no decir, es que estás en el tajante, ¿no? de mis órdenes y demás. Esos climas de verdad ya no funcionan. Entonces, de hecho ha cambiado. Lo que antes era recursos humanos, la intención es mudarlo a gestión del talento, gestión del talento humano, porque es eso. Dentro de tu empresa, dentro de tu organización, tienes un friego de talento. ¿Qué estamos haciendo para potencializarlo? Entonces, me apasionó muchísimo. He tenido la bendición de poder conjugar siempre mis áreas, tanto comunicación, administración, y obviamente la parte dentro de la universidad de la docencia me ha formado mucho también. Eso me obligó a tomar varios cursos de enneagrama, tuve que echarme enneagrama por completo, porque yo ya no aguantaba. Yo llegaba al salón y decía, pues ¿cómo le hago? O sea, estos escuincles, o sea, ya no, pues no, o sea, me tengo que parar de manos, o cómo. Y entonces a través del enneagrama descubro entonces cómo poderle llegar a cada uno, acorde a tu personalidad. Ok, ya sé cómo llegarle. Los latositos que están, no le haces, son los que más me van a funcionar y vénganse. Y entonces, ahora que me dicen, oye, tenemos un grupo que está así, échenmelo. O sea, ahora sí que son mis retos, ¿por qué? Porque es el manejo de grupos. Pero no ver un grupo, son personas, son seres humanos y todos tenemos una necesidad. Claro, Gemma, para toda nuestra gente, yo no soy terapeuta y siempre recomiendo 1000 veces, yo estoy en proceso terapéutico ahorita, y recomiendo siempre la terapia, siempre, de verdad, en todos los procesos. Parte nosotros en el proceso del coaching, que ahorita te platico de esto, bueno, el coaching lo quiero definir de una vez, porque está muy prostituido el término. No es aquella persona que te va a motivar y que te va a incentivar, no. La metodología de la Asociación Internacional del Coaching es muy clara, no eres ni consejero, no eres guía, no eres psicólogo, no eres amigo, no. Te toca acompañar. El coaching es proceso de acompañamiento humano para lograr objetivos. Eso es, acompañamiento humano para lograr objetivos. Pero yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Te voy a acompañar para que descubramos juntos qué es lo que tienes que hacer. Entonces, a mí me apasiona mucho esta parte, pues. Me hubiera encantado, en algún momento lo he considerado, digo, si me regreso a la escuela, ahora vamos estudiando, pues sí, esta parte de psicología para poder entrarle a este rollo. Pero ya ando en eso, ando viendo, por ahí vi un doctorado en salud mental. Vida, hay tiempo. Así es, entonces, pero es muy padre, sobre todo porque es tratar y comprender que los seres humanos somos tan maravillosos, pero estamos bien malitos. Ahorita que tú dices eso, recuerdo mucho justo no sé si lo vi, lo escuché, lo leí, no tengo idea, pero que decía que los seres humanos o los adultos somos niños heridos. Por esa razón es que actuamos de la manera como actuamos. Y también hay una teoría que me gusta mucho que dice, es que todas las personas, nosotros, las 3 personas que estamos aquí y la gente que nos está viendo o escuchando, en este momento algo nos preocupa, algo probablemente nos duele o algo nos angustia. Y estamos en el mismo entorno. Entonces, la magia de esto y la maestría del amor, que es uno de los libros que les recomiendo que ya sea que lean o escuchen, nos hace ver la analogía de las heridas emocionales o lo que nos lastima de manera interna, que es toda esta parte de psicología o toda esta cuestión, no se ven. Entonces, por eso, para mí es sencillo, ejemplos, y yo soy, no sé, hablando del ambiente laboral, ¿no? Estamos incluso compañeros de trabajo, a mí se me hace fácil decirte, no manches, porque estás bostece, qué hueva, ya ponte a hacer algo, porque yo eso veo, que está bostece y que no está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando yo no sé por qué razón tú estás así, qué pasaste antes de venir aquí. Entonces, creo que la empatía... Perdón que te interrumpa. Y a lo mejor no dimensionaste lo que ese comentario tan pueril, tan simple, me pudo haber afectado a mí. Ese es por eso digo, el poder de las palabras. Perdón. No hay problema. Entonces, justo a mí me encanta ese libro porque dice, si nosotros
nos pudiéramos poner unos lentes, vaya, como de empatía o de poder ver lo que tú estás sintiendo, habláramos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque... Este mundo sería otro. Sí, completamente. Totalmente. Y probablemente sí cuesta, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, o al menos eso era mi ver y mi sentir, de que es que yo soy sincera, es que yo digo las cosas como son. Ok, por decir las cosas como son, tengo que ofenderte y tengo que ser grosera y tengo que hacerte sentir mal. Y es algo que a la fecha me cuesta, ¿por qué? Porque es algo con lo que he crecido. Pero el hecho de cambiar esa semántica y esa perspectiva, creo que es tan importante, y de ver a las personas como lo que realmente somos, como energía y como amor. Y de poder realmente escuchar y percibir lo que tu lenguaje corporal me está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces sí estamos, y la ansiedad se puede notar. Pudiendo empezar como a captar esos pequeños espacios o momentos, te das cuenta que incluso te puedes tener una mejor relación con las personas con las que te estás rodeando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitas nada. Es más, que ni en ese momento no te hable. O sí que te sonría. Y creo que de ahí va la parte, y siento, no sé, pero yo siento en mi cabeza que de ahí surgen como los coaching, que es el acompañamiento como tal, porque en la vida lo único como seres que sí podemos vivir solo, pero somos seres que existimos en comunidad. Y no necesariamente ocupamos que nos digas que está bien, que está mal, que esto, simplemente el ser, el estar. Me preocupa a mí mucho la parte de la educación o la inteligencia emocional. Para mí es pieza clave y es de los puntos que más me le estoy pegando ahorita, porque necesito generar todavía una mejor estrategia para poder aterrizarlo. Constantemente estoy haciendo capacitación dentro de empresas, entonces de repente la situación se repite, es un patrón de que me dicen, oye, es que necesitamos para equipos de trabajo, para potencializar a nuestros líderes, necesitamos mejorar la comunicación dentro de la empresa, necesitamos, ok, llego porque según esto de la solicitud, esa es la necesidad. Cuando haces diagnóstico y te das cuenta de cómo es la interacción entre ellos, nos damos cuenta de que las empresas están necesitando mucha educación emocional. No las empresas, los seres humanos. O sea, necesitamos mucha educación emocional. ¿Y por qué? Pues es obvio. Es una cadenita, perdón que lo voy a tomar así, pero es una cadenita que involucra todo. Y para mí el sistema es muy importante, porque entonces, por ejemplo, México, que tiene un rezago de, no sé, unos cerca de 20, 25 años en cuestión de educación, en comparación con otros países de la OCDE, pues oye, dices, ¿dónde estamos entonces? No somos, por ejemplo, a mí me encantaría Finlandia, tomar el modelo de Finlandia, que nada que ver con México, pero Finlandia, por ejemplo, es uno de los países que ha estado en el top 10 durante los últimos 10, 15 años, en el top 10 de países con mejor educación. ¿Y qué crees? Casualmente, de los países más felices del mundo. Entonces, Finlandia, Islandia y varios escandinavos. ¿Por qué? Porque ellos se han concentrado de que al niño desde los 5 o 6 años se les da educación emocional. Entonces ellos saben gestionar y van creciendo y saben gestionar lo que van sintiendo. Las emociones. ¿Cuándo te han dado clases de educación emocional? ¿Cuándo Realmente clases, nunca, ajá, es lo que te iba a decir, o sea, realmente clases que las tomé, nunca. Lo tuve hasta que entré justamente a la empresa en donde yo laboro, vaya, en CISAI, y empecé a escuchar todo ese tipo de cosas. Claro. Y tú dices algo ahí, ok, cuando normalmente si es como una labor vaya de empresa, siento que desde mi perspectiva el detalle que hay es que se piensa que por tener una capacitación, o sea, va, ejemplo, Carlos Gutiérrez, porque es buenísimo en eso, entonces va a ir Carlos y con una varita mágica así, por un taller va a cambiar la cosa. Y yo me he dado cuenta en lo que vivo, que para empezar, tanto de educación emocional, financiera y todo lo que tiene que ver con el ser, no es de que tomaste un curso, un taller, es todos los días, toda la vida, así como comes. O sea, si te vas a escuchar un audio de 15 minutos que te nutra, escúchatelos. Si son 5, si es una hora, escúchatelos. Y a mí me tocaba mucho que me dicen, es que, ¿sabes qué? No manches, no tengo tiempo. O sea, ¿cómo me voy a escuchar una hora de audio? Okay. Yo digo, ay, o sea, no te bañas. Cuando te levantas, me imagino que tienes tu cama, que te arreglas, mínimo que te cambias y no te arreglas. O por ejemplo, en el trayecto que llegamos hacia aquí, vas en el carro, estamos escuchando música, no te digo, no escuches música, también es una manera genial. Obviamente te recomiendo que escuches algo que te sume, ¿no? Pero pues también el cantar es parte de la felicidad, claro, pues, pero creo que el espacio y el tiempo, todos tenemos las 24 horas. Ya no voy a decir que si no lo hacemos es porque no te importa, porque muchas veces sí nos importan las cosas y no las hacemos. ¿Por qué? Porque el problema no es ese, sino que probablemente es un bloqueo que está más adentro. Pero cuando se quiere, se busca la manera en algún pronto. El no tengo tiempo, simplemente no está en tus prioridades, así de sencillo. Gestión del tiempo. Hace dos semanas estuve compartiendo en un grupo de mujeres de Zapopan, en Zapopan,
son mujeres empresarias, es un programa que tienen ellos de emprendedurismo. Y me pidieron el módulo entonces gestión del tiempo y estuve platicando con ellas durante 2 sesiones. Fue impresionante de verdad porque el darnos cuenta de que no nos damos el tiempo, una para nosotros. Y aquí es una cadenita bien interesante, porque aquí yo diría, entonces, primero, ¿cuáles son tus prioridades de vida? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Primero es eso, ¿qué quieres en tu vida? Después, haz un análisis de, por ejemplo, ¿qué estás haciendo en tus 24 horas? Lo comentabas. ¿Qué haces? O sea, el pastel del tiempo que hicimos esa tarde. Y entonces nos damos cuenta de decir, híjole, el tiempo se me va en esto. Estoy invirtiendo mis 24 valiosas horas en esto y esto. Y entonces, empata. Lo que yo estoy haciendo día con día, ¿me está llevando a lo que yo quiero de vida? Y es entonces cuando nos damos un choque que dices tú, no, pues es que no, nunca voy a llegar, no voy a llegar. Y entonces, Carlos, ¿qué hago? Ok, vamos entonces primero dando prioridades, colocando prioridades para poder enfocar. Si algo yo me lo pongo en prioridad, se va a convertir en un propósito, un para qué y sobre todo inamovible. Supongamos, no sé, si Gemma me dice, prioridad va a ser mi salud física, voy a hacer ejercicio, voy a descansar, voy a hacer, no sé, yoga, diferentes actividades. Y lo pones en una barra de tu semana, en un horario en específico. Oye, pero luego llega tal amiga y te dice, oye, es que vamos a ir a tal lugar. Ajá. Prioridad va a ser que esa barra es inamovible, no se mueve, no se va a mover de ahí. Tiemble no se va a mover. ¿Por qué? Porque es prioridad para ti. Tú te lo pusiste ahí. Entonces, ¿por qué? Porque hiciste un propósito. De lo contrario, por eso, por ejemplo, es muy básico cuando iniciamos, no sé, a un nuevo hábito, ¿no? Iniciamos a hacer ejercicio y demás. Son varios elementos y yo siempre invito a la gente, hay que informarnos. Si yo quiero ir a hacer ejercicio, órale, qué padre, todos deberíamos estar haciendo ejercicio, todos, cualquier tipo de ejercicio, lo que tú quieras, algún deporte, gimnasio, yoga, lo pilates, que gustes, pero alguna actividad. Pero muévete, ¿no? Sí. Pero muévete, por el cuerpo lo necesita. Pero entonces vas la primera semana, híjole, ya te lastimaste y demás, y ya dejaste de ir. ¿Por qué me lastimé? Y dices tú, es que el ejercicio no es para mí. No, espérame, es que no nos informamos bien. Es que quizá, a lo mejor hice un mal ejercicio porque no tuve cuidado o no había alguien que me estaba cuidando. A lo mejor no tuve la atención de buscar un profesional de la disciplina para que me dijera, ¿sabes qué, Carlos? Exacto, que te cuidara, que te diga, esto sí es para ti, esto no, corrígelo, porque si no, entonces, bye. Y no fue que el ejercicio no es para ti, me faltaron pasos en el proceso. Oye, que no, es que estoy bien cansado, me está agotando demasiado. Pues claro. ¿Cómo comes? Ajá, exactamente. Entonces, hay que ir al nutriólogo para tener energía. Platícale cuáles son tus ritmos en el día, porque entonces la capacidad física no nos va a dar. No nos va a dar. Necesitamos energía, necesitamos estar nutridos y bien nutridos para poder responder a las demandas físicas que voy a tener, que mis hábitos van a demandar. Adquirir. Ajá. Sí. Entonces, pero no es de que el ejercicio no es para mí, no desgloso todo ese ejercicio, no es para mí, no lo desgloso en lo que realmente es. Incluso yo creo que puede aplicar en el ejercicio o en una carrera o en un trabajo o en lo que te guste, si desees, que a veces si no experimentamos no sabemos. Por ejemplo, a mí me pasaba, y es algo que digo, es que hago esto, pues no, o sea, sí, pero no. Entonces me he dado cuenta que es, ok, ve a CrossFit, si CrossFit no te encanta, claro, pues busca otra, hasta que encuentres una que sí. ¿Por qué tiene que ser el primero? ¿Por qué tiene que ser el que tu mejor amigo hace? Pues no, o sea, por eso existen tantas alternativas y tantas maneras para que nosotros las experimentemos. Pero si no lo hacemos, pues nunca vamos a ir. A mí me pasó justamente que no sé si has visto ahorita les dicen la biciantra, o sea, todo claro, lo de bike y esa cuestión. Claro. Okay, a mí de verdad me daba como mucha, así te lo pongo, a mí me daba susto ir. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba, pues es que tú las ves ahí en las historias bien perfectas, las coaches, así, ¿no? Entonces te lo juro que a mí me decía, y eso que me dicen, ay, ¿cómo a ti? Pues sí, también soy humano. Decía, no, qué vergüenza, imagínate que yo ahí estoy toda tronca o yo qué sé. Hasta que un día justo, y esa amiga de verdad, Ale, si estás viendo esto, te lo agradezco. Es bien curioso porque ella en muchas, como, es más, hasta en el podcast, en muchas decisiones como que importantes, es una persona que me dice, me acompaña y luego, por ejemplo, fuimos juntas el primer día. Pregúntame qué día he vuelto a ir con ella, ninguno. Okay. Pero es importante para que el tipo se tome la acción, ¿no? Me dice, ay, pues ve a tu clase de prueba, si no te gusta o si no, pues bye, ¿no? Y de hecho lo tengo hasta enfrente de mi casa, o sea, ni siquiera tengo que agarrar carro, únicamente me cruzo. Y tenía muchísimo tiempo con ganas, pero no había ido. Entonces, pues ya fui, me di cuenta que está fregoncísimo, que me gusta, que está chido,
que lo que yo me imaginaba y como que veía, ni al caso, cada quien está en lo suyo, aparte las luces están de que bajito, alto, o sea, como todas esas inseguridades que únicamente están en nuestra cabeza. Y yo doy ese ejemplo, pero ¿cómo no pasa en tantas todo, cosas? En tantas cosas. Únicamente estaban en mi cabeza. Y cuando fui, descubrí que dije, qué chido, eso está súper cool. ¿Y qué hubiera pasado, que hubieran pasado, perdón por la redundancia, pero que hubiera pasado los años? Porque algo que no podemos quitar de lado, Gemma, es lo primero que se va es el tiempo, ¿eh? Y ese no vuelve. El único recurso no renovable. Y yo te preguntaría, oye, si en 3 años, por ejemplo, que no hubiera sido, y cualquier situación que hubiera pasado, que ya no, por tiempos o cualquier situación que ya no podías ir, que ya definitivamente dices, es que ya no lo hice. ¿Cómo te sentirías? De decir, pues ya no lo hice. Pues probablemente como otra cosa más que empezaste y ya no seguiste, y si quieres hacer, le diste prioridad a otras cosas, o tienes realmente tiempo y no lo estás usando en lo que estás queriendo. Y en ocasiones nos quedamos con la idea de que queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Yo te invito a que te vayas 3 años más adelante. ¿Cómo te vas a sentir de no haberlo intentado? Como tú lo dices, lo intentaste y te quitaste todas esas marañas, estás súper a gusto. Sí. O sea, son únicamente mentales. Pues ahora sí que me ha encantado esta plática, Carlos. Podríamos durar 3 horas más aquí, me queda claro. Aquí nuestro productor de Hers Video está, sí, yo sé que sí, yo aquí también podré estar, pero pues antes de cerrar esta entrevista me gustaría que nos compartas ahora sí que desde tu corazón, ¿qué le dirías al Carlos niño? Porque sé que también toda esa cuestión te gusta mucho porque nos hiciste una dinámica de esas. Después de todos los procesos que tú has pasado en tu vida, de toda esa parte de, pues ahora sí que limitaciones que has roto, de personas que has marcado, porque me queda claro, y de todo eso que estás viviendo en este momento, y también los procesos que en este momento te están costando, ¿qué le dirías al Carlos niño del Carlos adulto en el que se está convirtiendo ahorita? Que se divierta. Eso le diría al Carlos niño, ¿verdad? Que por favor se divierta, que no se tomen las cosas tan en serio. Yo en lo personal, pues, a ese niño sí le diría que se divierta, que no se tomen las cosas tan en serio, que no se adelante y que confíe en él, de que va a disfrutar mucho su crecimiento. Eso le diría. Qué bonito, sí. Qué bonito, qué bonito. Y ahorita que tú dices eso, cuando tú nos hiciste la dinámica en la clase, que me acuerdo que hasta yo estaba así. A veces no nos tomamos el tiempo de pensar eso es lo que... en nuestro crecimiento, lo que ha pasado. Y únicamente estamos en la programación de ver lo que en este momento nos está faltando. Y creo que cuando... Dime. Perdón, sí te voy a interrumpir. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho algo, que estamos corriendo. No sé qué ha pasado, que ya este mundo estamos corriendo todo el tiempo y vivimos en un constante estado de alerta. Estamos siempre corriendo y entonces te olvidas de ti, te olvidaste de ti. Entonces, tú porque ya desarrollaste y le tomaste gusto a apapacharte, a chiquearte, a darte espacio para ti. Pero voltea a ver a nuestro alrededor y todas las personas estamos corriendo, inmersos en el trabajo, en actividades, en 1000 cosas. Siempre queremos estar más ocupados y no podemos estar solos. No sabemos estar solos. No sabemos estar con nosotros mismos, conectar. Y aunque me va a doler. Y estar solos no es, no tengo a nadie a mi lado, pero tengo el mendigo celular. No, señores, no, el celular de verdad es una cosa que nos está generando infinidad de cosas. Digo, esto es para otra ocasión, pero hay que considerar mucho la parte química. Hay que acercarnos con terapeutas, hay que acercarnos con psiquiatras, y no porque estemos mal, al contrario, porque queremos estar mejor, porque queremos estar bien. Y los psiquiatras van a revisar entonces esta parte de ¿cómo lo puedo decir? La parte química, la parte hormonal, y nos vamos a dar cuenta, Gemma, que vivimos químicamente, físicamente estamos mal. La parte del cortisol, la parte de la falta de dopamina, de oxitocina y demás, que a veces están tan simples y tan cercanos como en el contacto uno a uno, en los abrazos, en hablar y hablarnos bonito. Pues muchísimas gracias. Si quieres ser parte del verdadero cambio en la sociedad, procura sonreírle más a las personas con las que te rodeas, quererte, apapacharte y darte tiempo para ti, para tu crecimiento.
Y aún si quieres aportar más a esto, si te gustó algo de lo que escuchaste en este episodio o en alguno, te invito a que te suscribas, le des like y se lo compartas a la persona que sabes que escuchar esto puede cambiarle su día y por ende la mentalidad de su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre cambia. Suscríbete, etiqueta, comparte y ayúdanos a llegar a más personas. Producción realizada por Jerus Video.